En la actualidad, a veces sentimos que tenemos que distanciarnos de nuestra rutina diaria para poder adorar a Dios, pero eso se debe a que no hemos aprendido a practicar su presencia todo el tiempo. Al hermano Lawrence le resultaba fácil adorar a Dios mientras desarrollaba las tareas comunes de la vida. No tenía que viajar para asistir a retiros espirituales especiales. Ese es el ideal de Dios. En el Edén, la adoración no era un acontecimiento al que había que asistir, sino que era una actitud ininterrumpida. Adán y Eva estaban en comunión constante con Dios. Como Él está con nosotros todo el tiempo, no hay un lugar donde puedas estar más cerca de Dios que donde te encuentras ahora mismo. La Biblia dice que Él gobierna sobre todos, está sobre todos y por medio de todos y en todos. Otra de las ideas útiles del hermano Lawrence era pronunciar oraciones más cortas y conversacionales continuamente durante el día, en vez de establecer sesiones largas y oraciones complejas. Para mantener la concentración y evitar la distracción, aconsejaba: sugiero que no usen muchas palabras cuando oren, porque los discursos largos son propicios para la distracción. En estos tiempos de falta de atención, esta sugerencia de hace 450 años es de particular relevancia: que las oraciones sean sencillas. La Biblia nos dice que debemos orar todo el tiempo. ¿Cómo es posible hacer eso? Una manera es usar oraciones de aliento durante todo el día, como lo han venido haciendo muchos cristianos desde hace siglos. Puedes elegir una afirmación o frase sencilla para repetírsela a Jesús en un aliento. Tú estás conmigo. Acepto tu gracia. Cuento contigo. Quiero conocerte. Pertenezco a ti. Ayúdame a confiar en ti. También puedes usar pasajes cortos de las Escrituras. Para mí el vivir es Cristo. Nunca me abandonarás. Tú eres mi Dios. Óralas tan seguido como sea posible para que se graben a fondo en tu corazón. Solo asegúrate de que tu intención sea honrar a Dios, nunca controlarlo. Practicar la presencia de Dios es una destreza, un hábito que se puede desarrollar. Así como los músicos practican escalas todos los días para tocar melodías hermosas con desenvoltura, debes obligarte a pensar en Dios varias veces al día. Debes entrenar tu mente para recordar a Dios. Al principio necesitarás crear notas para traer regularmente a la memoria la conciencia de que Dios está a tu lado en ese instante. Comienza colocando notas visuales a tu alrededor. Podrías escribir una papeleta así: Dios está conmigo y de mi lado en este mismo instante. Los monjes benedictinos recuerdan que deben hacer una pausa y rezar la oración horaria con las campanadas del reloj. Si tienes uno o un teléfono celular con alarma, podrías hacer lo mismo. Algunas veces sentirás la presencia de Dios, otras no. Si buscas experimentar la presencia de Dios en todo esto, no has entendido nada. No alabamos a Dios para sentirnos bien, sino para hacer el bien. Nuestra meta no es tener una sensación, sino conciencia continua de la realidad de que Dios está siempre presente. Ese es el estilo de vida de adoración. Segundo, mediante la meditación continua. La segunda manera de consolidar una amistad con Dios es pensar en su palabra todo el día. Eso se llama meditación, y la Biblia repetidas veces nos exhorta a meditar en quién es Dios, lo que ha hecho y lo que ha dicho. Es imposible ser amigos de Dios si no sabemos lo que dice. No podemos amar a Dios si no lo conocemos, y no podemos conocerlo si no conocemos su palabra. Ella dice que Dios se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Si bien no podemos pasarnos 24 horas estudiando la Biblia, debemos pensar en ella durante el día, recordando versículos que hemos leído o memorizado y reflexionando en ellos. A veces se cree que la meditación es un ritual difícil y misterioso, practicado por místicos o monjes en aislamiento. Sin embargo, meditar es simplemente pensar con concentración, algo que cualquiera puede aprender y usar en cualquier lado. Cuando le damos vuelta en la cabeza a un problema, decimos que tenemos una preocupación.
Cuando piensas en la palabra de Dios y le das vueltas en tu cabeza, llamamos a eso una meditación. Si sabes cómo preocuparte, ya sabes cómo meditar. En vez de pensar con insistencia en tus problemas, necesitas vincular la atención en tus problemas con versículos bíblicos. Cuanto más medites en la palabra de Dios, tendrás menos de qué preocuparte. Dios consideraba a Job y a David sus amigos porque valoraban su palabra por encima de todas las demás cosas y pensaban en ella continuamente en el transcurso del día. Job admitió: del mandamiento de sus labios no me ha apartado, he atesorado las palabras de su boca. David dijo: la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. Los preceptos del Señor traen alegría al corazón y constantemente están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en ellas. Los amigos comparten sus secretos, y Dios compartirá sus secretos contigo si desarrollas el hábito de reflexionar en su palabra todo el día. Dios le contaba a Abraham sus secretos. Hizo lo mismo con Daniel, Pablo, los discípulos y otros amigos. Al leer la Biblia y escuchar un sermón o una grabación, no olvides lo que escuchaste cuando te vayas. Desarrolla la práctica de repasar la verdad en tu mente. Reflexiona sobre lo que has leído o escuchado. Dale vueltas en la cabeza. Cuanto más tiempo dediques a repasar lo que Dios dijo, más entenderás los secretos de esta vida que pasan inadvertidos para muchas personas. La Biblia afirma: ser amigos de Dios es privilegio de quienes lo reverencian. Solo con ellos comparte Él los secretos de sus promesas. En el siguiente capítulo consideraremos otros 4 secretos para cultivar una amistad con Dios. Pero no esperes hasta mañana. Comienza hoy mismo a practicar una conversación constante con Dios y la meditación continua en su palabra. La oración nos permite hablar con Dios. La meditación permite que Él nos hable. Ambas son esenciales para ser amigos de Dios. Pensando en mi propósito. Día 11. Punto de reflexión. Dios quiere ser mi mejor amigo. Versículo para recordar. Ser amigos de Dios es privilegio de quienes lo reverencian. Salmo, capítulo 25, versículo 14. Pregunta para considerar. ¿Qué puedo hacer para recordar que debo pensar en Dios y hablar con Él más a menudo durante el día?